Leila Pahlavi era la hija menor del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y de su tercera esposa, la emperatriz Farah Diba. Nació en Teherán el 27 de marzo de 1970, cuando su padre aún reinaba sobre el país persa con mano de hierro y apoyo de Occidente. Leila creció rodeada de lujo y privilegios, pero también de tensiones políticas y sociales que desembocaron en la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah y estableció un régimen teocrático liderado por el Ayatolá Jomeini. Bienvenidos al lugar donde lo que nos enteramos, te lo contamos. Hoy te traemos el trágico final de la hija de Shah de Irán, falleció a los 31 años. Por eso te pido que te quedes hasta el final del vídeo, ya que, durante el transcurso del mismo, el cuento se pone mucho más interesante. La familia imperial tuvo que huir de Irán y comenzar un largo exilio que les llevó por varios países, entre ellos Egipto, Marruecos, Estados Unidos, México y Francia. Durante esos años, Leila sufrió la pérdida de su padre, que murió de cáncer en 1980, y la marginación de su país natal, que la consideraba una traidora y una enemiga. Además, tuvo que enfrentarse a la presión mediática y a las comparaciones con su madre y su hermana mayor, Farnaz, que eran consideradas bellezas orientales, mientras que ella era vista como una chica tímida, introvertida y poco agraciada. Leila buscó refugio en los estudios y se licenció en filología inglesa en la Universidad de Williamstown, en Massachusetts, en 1992. Sin embargo, su vida personal fue un desastre. Nunca encontró el amor y sufrió varios trastornos psicológicos, como depresión, anorexia, bulimia y adicción a los estupefacientes. Según su madre, Leila no soportaba vivir lejos de Irán y compartía las penalidades de sus compatriotas. También se sentía culpable por la situación de su país y por el papel de su padre en la historia. El 10 de junio de 2001, Leila fue hallada sin vida en su suite del londinense Leonard Hotel, por la que pagaba 22.400 euros al mes. Tenía 31 años. A pesar de nadar en dinero y ser hermosa, se sentía sola y deprimida. La niña, que tuvo en Irán su propia mansión, con teléfono junto a la bañera, no pudo superar ni la nostalgia del paraíso terrenal del que fue expulsada tras la caída del Shah, ni las muertes sucesivas de su padre y su abuela. Según los resultados de la autopsia, la causa de la pérdida de su vida fue una sobredosis de medicamentos y polvos blancos. Algunos medios especularon con que se trató de un arrebato de su propia vida, provocado por la desesperación de ver en la televisión el informe sobre la reelección del presidente iraní, Mohammad Khatami, que representaba la continuidad del régimen que odiaba. Otros sugirieron que fue un accidente causado por su estado de salud mental y físico. Lo cierto es que Leila se llevó a la tumba el secreto de su trágico final, que conmocionó a su familia y a la comunidad de exiliados iraníes, pero que fue recibido con silencio e indiferencia en Irán, donde su nombre y el de su padre habían sido borrados de la memoria colectiva. Según la autopsia hecha, se dio a conocer que el motivo de su fallecimiento fue tras haber ingerido una mezcla de medicamentos y concretamente, tomó fármaco contra la epilepsia y el insomnio, analgésicos y un médico que la trataba aseguró que la princesa Pahlavi sustrajo de su consulta varias recetas a comienzos de ese año. La audiencia judicial había sido aplazada para que el médico de la princesa en Londres, Mangad Iqbal, suministrará la lista de los medicamentos que le había prescrito en los últimos 3 años. Quienes la conocieron dicen que su infierno no fue tanto la huida de Irán, sino precisamente el exilio. Es el drama de muchos jóvenes de su generación, arrancados violentamente del país. El exilio asesina literalmente a las personas más sensibles, y Leila lo era demasiado como para enfrentarse a la humillación de sentirse extranjera en cualquier sitio. La princesa había comentado hace unos meses que se sentía cada vez más iraní, como si nunca hubiese abandonado el país.
Después del fallecimiento del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, el 27 de julio de 1980, en El Cairo, Egipto, su país natal, vivió una serie de cambios políticos, sociales y religiosos que marcaron su historia. El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Ruhollah Khomeini, el líder espiritual de la revolución islámica que derrocó al Shah, regresó a Irán tras 15 años de exilio. Fue recibido por millones de personas que lo aclamaron como el salvador de la nación. El 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes iraníes asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomó como rehenes a 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. El hecho desencadenó una crisis diplomática que duró 444 días y que terminó con la liberación de los rehenes el 20 de enero de 1981. El mismo día que Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos. El 22 de septiembre de 1980, Irak invadió Irán y dio inicio a una guerra que duró 8 años y que causó más de 1 millón de difuntos y heridos entre ambos bandos. La guerra terminó con un alto el fuego mediado por la ONU el 20 de agosto de 1988. Sin que hubiera un claro vencedor ni cambios territoriales significativos. Alto. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notichismes para que no te pierdas ni un solo escándalo. El 2 de diciembre de 1989, la emperatriz Farah Diva, la viuda del Shah, regresó a Irán por primera vez desde su exilio. Su regreso se debió a su asistencia al funeral de su hijo Ali Reza, que se arrebató su propia vida en Boston a los 44 años. Farah Diva fue recibida con respeto por las autoridades iraníes y pudo visitar la tumba de su marido en El Cairo. El legado de Mohammad Reza Pahlavi para Irán es complejo y controvertido. Por un lado, se le reconoce su papel en la modernización y el desarrollo del país, especialmente en los campos de la educación, la industria, la infraestructura y la salud. Bajo su reinado, Irán experimentó un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por la explotación del petróleo y la cooperación con Occidente. El Shah también promovió una serie de reformas sociales, conocidas como la Revolución Blanca, que incluyeron la redistribución de la tierra, el sufragio femenino, la nacionalización de los bosques y la mejora de los derechos de los trabajadores. Asimismo, el Shah defendió la identidad nacional y cultural de Irán, celebrando los 2500 años de la monarquía persa en Persépolis en 1971, cambiando el nombre oficial del país de Persia a Irán en 1935. Por otro lado, se le critica su autoritarismo y su represión de las libertades políticas y religiosas. El Shah gobernó con mano de hierro, apoyado por una poderosa policía secreta llamada Savak, que torturó y asesinó a miles de opositores. El legado del Shah se refleja en la profunda división que existe hoy en día entre los partidarios de la monarquía y los defensores de la República Islámica. Los primeros añoran la época dorada del Shah y esperan el regreso de su hijo, Reza Pahlavi, que vive en el exilio y se considera el legítimo heredero del trono. Los segundos celebran la revolución de 1979 como un triunfo de la soberanía y la justicia del pueblo iraní, y rechazan cualquier intento de restaurar la dinastía Pahlavi. El legado del Shah de Irán se relaciona con la Revolución Islámica de 1979 de varias formas. Por un lado, el Shah fue el principal causante de la revolución, ya que su política represiva, pro-occidental y antirreligiosa provocó el descontento y la movilización de amplios sectores de la sociedad iraní, especialmente de los clérigos chiíes, los intelectuales, los estudiantes y los campesinos. Por otro lado, el Shah fue el principal obstáculo para la consolidación de la revolución, ya que su exilio y su búsqueda de apoyo internacional generaron una serie de conflictos y crisis que amenazaron la estabilidad y la seguridad del nuevo régimen.
como el asedio de la Embajada de Estados Unidos, la guerra con Irak y las sanciones económicas. Por último, el Shah fue el principal referente para la oposición a la revolución, ya que su figura y su memoria simbolizaron la nostalgia por un pasado más próspero, libre y moderno, y la esperanza por un futuro más democrático, pluralista y pacífico. Te invitamos a formar parte de la comunidad que le da curiosidad y le entretiene conocer del chisme en cualquier parte del mundo. Si conoces de algún rumor que desees saber más, déjamelo saber en la caja de comentarios y con gusto te estaré leyendo. Esto sería todo por el chisme de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido que te dejará con la boca abierta. Me despido y nos vemos en la próxima noticia candente.